pasado, de Menzies, ayer y hoy. En Parque Norte se efectuó un congreso del partido oficialista PRO. Allí estaban todos reunidos debatiendo cuál va a ser el plan que van a lanzar para la reelección de Mauricio Macri a la presidencia de la República. Y entre tantas cosas hicieron más de 80 puntos, que después en todo caso se lo podemos leer, de los que ellos dicen ha sido el avance en estos 3 años del gobierno de Cambiemos, donde el PRO integra el poder de decisión y el radicalismo puso el envase para que ellos se colaran con esa estructura radical y se quedaran realmente con el ejercicio del poder. Cuando uno sabe que a esta hora nos están escuchando los trabajadores que se levantan muy temprano, que a veces tienen un conflicto para poder llegar a su lugar de trabajo, tienen que tomar 2 o 3 vehículos o de transporte, o un tren, o un subterráneo, o lo que fuere, haciendo un tremendo sacrificio y gastando un montón de dinero para poder llegar al trabajo puntualmente, que nos escuchan los jubilados, aquellos que trabajaron toda su vida y que hoy no saben de qué forma pueden seguir viviendo si no tienen un auxilio de algún miembro de la familia, que nos escuchan los jóvenes que tienen ilusiones montadas e incluso a los que nosotros mismos les decimos que deben activar en la política, aquellos militantes honestos. Entonces, cuando todo ese conjunto está escuchando, a uno se le hace difícil tener que presentar currículum anteriores, ya por conocidos, no por todos, porque si no, no hubiera sido electo presidente de la República, sí por algunos, el caso de que habla, de quien habla, porque es nuestra profesión saber quiénes son, y que además se quiera presentar a la reelección en un momento donde no solamente de lo que prometieron no hicieron nada ni cumplieron nada, sino que hay otros antecedentes condenatorios que condenan no solamente al actual presidente de la Nación Argentina, sino también a todos nosotros, porque parece que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor permanente y constantemente en nuestro quehacer de vivir en una Argentina sin rumbo, donde no importa el antecedente judicial de las personas, lo importante es que se las ingenie para llegar. Bueno, en esa tesitura, en esas cuestiones, a alguno le habrá extrañado, a mí en absoluto me extraña que aparezca, según declaró un arrepentido, Claudio Berti, quien dirigió el organismo de control de las concesiones viales, el OCOVI, y que dijo que todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debería controlar. Ese dinero, dijo Uberti, era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Por la firma de Autopistas del Sol, fueron citados varios empresarios, ¿no?, a raíz de esta declaración. Tienen que comparecer Franco Macri, el padre del presidente de la Nación Argentina, y el hermano del presidente de la Nación, Gianfranco. Pero esa es una cuestión casi de manual. Casi, no se olviden ustedes que también Calcaterra está vinculado a otros, primo, está vinculado a otras cosas. Y lo triste de esto es que el grupo concesionario de las empresas que ponían todos los meses dinero, aparentemente para el expresidente Kirchner y para el ministro Julio De Vido, este grupo de concesionarios del oeste, las concesiones AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, OMEC, Vialco, Decavial, Corredor Americano otra vez, Podestá, o sea, Corredor Americano Podestá, Construcciones Helpom, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noreste Construcciones, Hilstein y compañía,
Supercremento Dragados, Obras Portuarias y Caminos del Río Uruguay. Es decir, todos ellos deberán pasar a declarar por haber coimeado a los funcionarios de turno del gobierno anterior mensualmente. Entre ellos, el presidente integraba una sociedad donde su padre y su hermano tienen que declarar por haber coimeado a los funcionarios del gobierno anterior. Simultáneamente con esto, el Tribunal Fiscal de la Nación hace público un dato, no por todos publicados, donde se pone en evidencia que una empresa conocida como Yacilec, que es la encargada de transportar la electricidad de Yacyretá, y entre la que estaba integrando con varias otras empresas la de la familia Macri, la del cual el presidente de la Nación Argentina hasta antes de asumir participó, lo condenó por evasión fiscal agravada, y después de 14 años de litigio el tribunal demostró que no habían tributado el impuesto a las ganancias. Frente a esto, estamos entonces que esta compañía, Yacilec, separado de lo que decíamos antes, otra cosa esto, ¿no? Decenas de millones evadidos al fisco. En esta evasión es interesante saber que Sideco Americana, de la familia Macri, junto con otras empresas, entre las que estaba, por ejemplo, Electroingeniería, la de Ferreira, tan amiga del gobierno anterior, donde aparecen un montón de empresarios, no le pagaron al Estado argentino 6.900 millones por evasión al impuesto a las ganancias desde el año 98 al 2000 y hasta el 2002. Bueno, de esta empresa, que está de este grupo, tenía acciones el presidente de la Nación Argentina actual, que las transfirió cuando asumió la presidencia de la República hace 3 años. Entonces uno dice, hay muchas cosas que vienen de siempre. Claro, podríamos tomar cualquiera de los casos, el correo, aquella cuestión de la época de Menem, cuando la Corte Suprema evita que vaya el padre y el hijo presos por contrabando. Podríamos tomar cualquiera de esas cosas, pero vamos a tomar una, porque no tienen la difusión del caso que presentó un diputado nacional, que no sabemos en dónde quedó todo eso, Darío Martínez, de Neuquén. Y esta causa es interesante porque está hablando de que en forma directa o indirecta Mauricio Macri participó, vamos a usar tiempo pasado del verbo, en 29 paraísos fiscales en Panamá, en 3 en Hong Kong, 4 en Uruguay, 2 en el estado de la Florida en Estados Unidos, 4 en Bahamas, 1 en Londres, 1 en Nueva York, 1 en Belice, 1 en Dubái, 2 en Gran Caimán y 1 en Islas Británicas. La causa, que es la 3899 del año 2016, la tiene Sebastián Casanelo. No sabemos en qué estado está. Por violación al artículo 303 del Código Penal de la República Argentina. Podríamos estar toda la mañana hablando de estos antecedentes y de estas cuestiones, pero fíjense en cómo se vincula el gobierno anterior con los empresarios que hoy son gobierno de Argentina, es decir, la geocracia que participó, más allá de los cuadernos, en cada una de las cosas que se están denunciando y que aparecen y ganan Estado público, cómo aparecen todos los que hoy detectan el poder casi total de la Argentina con la asunción de Cambiemos y esencialmente del PRO, de estos muchachos que ayer hicieron el Congreso en Parque Norte.
Ahora, si nosotros dijéramos que en estos 3 años la gente fue feliz, el jubilado está contento, los chicos tuvieron amparo, bajó la pobreza, etcétera, y haríamos lo que se hace habitualmente, diríamos, y bueno, pero mira todo lo que hizo. Acá la cosa es mucho más complicada, porque no solamente no cumplieron con nada, sino que aumentaron lo que estaba mal hecho y destruyeron lo que estaba bien hecho. Y lo más triste de esto es que tienen todavía chances de quedarse. Por lo tanto, se nos ocurre que estos 3 años que se cumplen, en realidad, hoy, primer día de gobierno, hace 3 años, de Mauricio Macri, no solamente van a ser históricos, sino que cuando haya que buscar referencias, se va a hablar de Rivadavia, se va a hablar de Sarmiento, de Mitre, es decir, se lo va a ubicar en aquellos que apostaron a la dependencia. Y además al endeudamiento agravado del país. Ahora, ¿se puede estar vinculado a 50 cuentas en el exterior? Porque sepan ustedes que cada vez que hay dinero en el exterior es porque se evadió. Que cada vez que se hace un blanqueo de capitales es para permitirle a los que evadieron que aparezcan como seres normales y decentes. Se dice que lo que la Argentina debe, lo que la Argentina tiene como deuda, estaría en forma individual, no sé si será cierto, en cuentas argentinas de los que han sacado permanentemente dinero del país. Estamos en una disolución nacional, pero como nadie se da cuenta, como la cuestión de la rutina diaria nos lleva a otras cosas, yo le quise hacer mención de esto, porque a nosotros no nos sorprende. El padre no va a ir a declarar porque no está en estado de salud, hace rato que tiene problemas. El hermano seguramente irá a declarar. Y también, con esto, van a subirse al caballito y decir, nosotros somos totalmente prescindentes de la justicia. ¿Sabe qué pasa? Que también la justicia está haciendo un gran escándalo con todas las citaciones y la gente involucrada. También tendrá que ir Eurequian y otros muy conocidos. Pero la sociedad está esperando castigo alguna vez de algo. Y entonces, en este momento donde se aproxima la máxima tensión entre los que menos tienen y los que tienen mucho y no le importa a los que no tienen nada, que nosotros tengamos que hacer esta referencia, la verdad, tengo vergüenza ajena, porque sé que ahí está escuchando gente que no sabe si va a comer pasado mañana. Y entonces escuchar que se llevan al hombro un país con un 30% de pobres, pero que además llegan a la presidencia de la nación diciéndole a la gente que va a haber pobreza cero, diciéndole que el trabajador no tiene que pagar nunca más impuestos a las ganancias. Aumentaron la cantidad de los que pagan, aumentaron los pobres, no tienen una sola medida económica para mostrar a favor de la gente, son todas en contra. Y sin embargo se animaron ayer a hacer 80 puntos que según ellos en el paraíso del presidente Mauricio Macri. ¿Sabe una cosa? Pasaron muchos gobiernos. El primero de ellos hizo la campaña declamando la Constitución Nacional. Arrancó en la Federación de Vox y nos dijo a todos que con la democracia se comía, se vivía, se soñaba. Y 6 meses antes de cumplir su mandato constitucional se fue, después de decir que no iba a renunciar. El que llegó luego nos habló de la revolución productiva y del salariazo, y nos hablaba a cada turno de las bellezas del pensamiento peronista. Alzogaray terminó siendo pieza clave con la UCD adentro del PJ. El que le siguió, que solamente había hecho como obra pública, como jefe de la ciudad, las bicisendas y ponerle rejas a las plazas, y lo eligieron presidente de la nación, se
difundió la venta de la joya de la abuela, hizo el mega canje, y después de hacer eso y de fundirse 200.000 millones de dólares en un ratito, se fue con el país lleno de muertos. Después llegó Duhalde, que por la muerte de 2 militantes tuvo que acelerar su salida. Y entonces él quería de la sota y no le daba el resultado en las encuestas. Lo tenía Reutemann y Reutemann no se animó. Y finalmente uno desconocido, Néstor Kirchner, apareció y fue presidente de la República, con los votos casi de Ilia, con el 21%. Y cuando tuvimos viento a favor, porque la economía en el mundo estaba mejorando, y cuando se mejoraron muchas cosas para los que menos tenían, todo eso quedó destruido por la corrupción. Y el paso a su esposa hizo que muriera el kirchnerismo y naciera el cristinismo. Y después de un triunfo brillante en las elecciones, en lugar de decir vamos a convencer a los que no nos votaron, dijo vamos por todo. Y si no les gusta lo que hacemos, hagan un partido político y preséntense. Hicieron un partido político, se presentaron y le ganaron. Las consecuencias son estas. No ganó Macri. Perdimos nosotros por no hacer lo que había que hacer. De manera que no se confundan. En esta Argentina, desde el regreso a la democracia, ninguno hizo las cosas como para que lo pusiéramos todos en un pedestal y a decir, bueno, esto fue absolutamente lo que no se puede discutir. No, lamentablemente, las cosas buenas se mancharon con los delincuentes. ¿Y saben de qué? En los barrios no le importa si arriba roban. Ellos dicen comíamos todos los días. Y el trabajador dice, tenía un aire acondicionado, y Macri le dijo, no pueden usar aire acondicionado, los pobres no tienen que usar aire acondicionado. Tiene razón en tomarse un descanso e irse al sur. Es como si nos diera también un descanso a nosotros. Estamos cansados de tantas mentiras. En la Argentina de Cambiemos, que arrancó con las mentiras de Alfonsín, pasamos por todos y llegamos a esta gran mentira, que es que ayer en Parque Norte hablaran de 80 y pico de cosas bien hechas, que después se las voy a decir para que ustedes vean, como objetivo por los cuales quieren que Macri siga siendo presidente de la nación argentina.